a este mundo para cumplir un propósito en los planes de Dios. Vamos a revisar en esta mañana cuáles fueron los propósitos en la vida de Daniel. Todos tenemos propósitos, hermanos, en la vida, en la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo y en la sociedad. Todos tenemos propósitos y haríamos muy bien en esta mañana, mientras reflexionamos en Daniel, haríamos muy bien, hermanos, que le preguntásemos a Dios, Señor, ¿cuáles son los propósitos con los cuales tú me trajiste a este mundo? ¿Para qué me pusiste en la tierra ahorita en el 2020? Tal vez tú tengas 20 años, 25 años o 15 años. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti en este año, en el 2021 y en los años siguientes? Yo les invito a que mientras vamos pensando en el libro de Daniel, mientras vamos recordando los pasajes que estamos estudiando en el plan lector, vayamos preguntándole a Dios, Señor, ¿cuál es mi propósito? Y si ya lo tienes, que este sea una reafirmación de esos propósitos. Les invito a orar en esta mañana, hermanos. Estamos en un ayuno nacional, estamos orando por las iglesias en el Perú, estamos hoy en un día de intercesión, de clamor por nuestro país. Incorporemos también hoy en las peticiones a nuestros hermanos líderes a nivel nacional que están pasando dificultades. Quiero que vayan apuntando ahí el nombre de Lourdes Fernández, nuestra misionera, una muchacha que está trabajando duro desde la posición donde ella está, pero que junto con sus hermanos esta semana le han diagnosticado que tiene el COVID. Oremos por ella, hermanos, y por todos los hermanos. Anita Carrión, que también está nuestra directora distrital de educación cristiana, oremos también por ella. Ella ya está convaleciendo. Oremos por nuestra hermana Noemí, que es líder de un GPS, y muchos hermanos, y las peticiones las vamos a ir conociendo a medida que transcurra este ayuno. Vamos a orar, hermanos, ahí donde están en sus casas. Cerremos nuestros ojos y pidamos la dirección de Dios. Hoy es un día especial en el cual el pueblo de Dios se reúne. La iglesia no se ha cerrado nunca, hermanos. Gracias a Dios que tenemos la libertad de saludarnos, de vernos y de comunicarnos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú nos amas. Tú siempre estás pendiente de nosotros. Estamos leyendo, Señor, la historia de Daniel, una historia maravillosa donde tú nos recuerdas todo lo que tú hiciste por él, la forma como guiaste su vida. Y queremos pedirte, Padre, que ese mismo ejemplo, esa misma pasión que tenía Daniel por servirte, Padre, sea también la nuestra. Ayúdanos, Señor, en este día. Es un día de ayuno nacional, es un día de reflexión. Es un día en el cual, Padre, tenemos que mirar hacia nosotros mismos y preguntarnos delante de ti, ¿cómo estamos en tu presencia, Señor? ¿Cómo estamos delante de ti? ¿Estamos a cuentas contigo? ¿Estamos cumpliendo nuestros propósitos? Ayúdanos, Padre, en esta mañana a reflexionar. Que este tema, que este ejemplo de Daniel, Padre, nos motive, nos desafíe a servirte siempre con todo el corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tenía para Daniel? ¿Cuáles son los propósitos que guiaron la vida de Daniel? Encuentro, hermanos, tres propósitos principales. Seguramente hay muchos más. Encuentro tres propósitos principales mientras ya Débora va compartiendo la pantalla, hermanos. El primer propósito que Dios tenía para Daniel era que él mostrase a Dios en su vida. Como cristianos, como hijos de Dios, nuestro propósito, el propósito que Dios tiene para nosotros, es que Él sea conocido a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Muchos de los amigos que tenemos no van a las iglesias, no leen la Biblia. Ojalá leyesen la Biblia. Pero hermanos, nosotros somos cartas abiertas, somos representantes de Dios. Somos los encargados de mostrar a Dios delante de ellos. El Dios que ellos conocen va a ser el Dios que nosotros mostremos en nuestra vida.
Y Daniel es un ejemplo grande de cómo él mostró a Dios en su vida. Él fue consejero, él fue gobernador de Babilonia en el imperio babilónico. Cuando cambió al imperio persa, él fue gobernador también del imperio persa. Y hermanos, en su vida, en su ministerio, en su trabajo, como gobernante, como gobernador, como consejero, él tenía un testimonio valiosísimo, hermanos. Cuando él fue consejero del rey, el rey Nabucodonosor, después de 3 años de capacitarlo, llamó a los jóvenes hebreos y les comenzó a presentar caso por caso de problemas reales de su reino. Y dice la Biblia en el capítulo 1 que él los encontró 10 veces superiores en inteligencia y en sabiduría a otros consejeros mayores que ellos. Y el rey y todo Babilonia sabía que esa sabiduría y esa inteligencia de Daniel y sus amigos venía directamente de Dios. Pasó el tiempo y Daniel se hizo gobernador de Babilonia. Llegaron los persas y Daniel quedó también como gobernador de Persia, porque los reyes, Darío, vio que él tenía cualidades para ser un gobernador, para ser un funcionario. Y lo puso como uno de los 3 gobernadores principales de todo un imperio. En la instrucción de la secundaria nos han enseñado de los sátrapas. Los sátrapas eran funcionarios persas que estaban al mando de una provincia, y los sátrapas eran gobernantes en nombre del rey. Eran personas, digamos, que imponían su autoridad. Había 120 sátrapas en Persia, pero encima de los 120 habían 3 gobernadores. Uno de ellos era Daniel. Prácticamente los sátrapas dependían de estos 3 gobernadores, y los 3 gobernadores dependían del rey. Daniel, dice la Biblia, que era superior a los 3 gobernadores. Y el rey estaba pensando en ponerlo a él encima de los otros 2. Es decir, el gobierno de Persia sería un rey, un gobernador principal que sería Daniel, y debajo de él 2 ayudantes de gobernadores, y debajo de todos ellos 120 sátrapas. Y a través de esta historia conocemos una cualidad muy especial de Daniel. Los 120 sátrapas más los 2 gobernadores tuvieron envidia, despreciaron la vida de Daniel y comenzaron a buscarle faltas, delitos, para sacarlo de ese cargo. No, ellos consentían que un judío pudiese estar sobre ellos, y comenzaron a buscarle faltas, comenzaron a investigar. Lo que encontraron fue nada, hermanos. Fue nada. Encontraron que era un hombre íntegro, que era un hombre temeroso de Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 6 que era fiel. Qué importante, hermanos. Hoy, cuando vemos en nuestro país, en otros países, cómo se trafica con los víveres, cómo en los municipios se hace aparecer a personas que han recibido una canasta de víveres, pero no la han recibido. Aparecen sus nombres. Corrupción, hermanos. Daniel es un ejemplo de integridad. Daniel es un ejemplo de un hombre fiel. 122 personas estuvieron buscando, investigando en los libros, en la historia de Persia, alguna falta para acusarlo y para sacarlo del poder. Y no lo encontraron, hermanos. Que eran ejemplo de Daniel, mostrando a Dios en su desempeño como funcionario. Un ejemplo para ti, hermano, para ti, hermana, que estás trabajando en un trabajo del Estado o tal vez privado, un gran ejemplo de una integridad absoluta, total, que no encontraron faltas. Y decía también que Dios va a ser conocido a través de nuestros actos, a través de nuestro testimonio. Cuando nosotros creemos en un Dios poderoso, ese poder se va a manifestar en nuestra vida. Y la gente va a saber que es un Dios poderoso. Si nosotros tenemos un Dios que no actúa, que no transforma,
que no cambia a las personas, la gente va a conocer a un Dios improductivo, a un Dios lejano, a un Dios que no se manifiesta. Pero cuando los hijos de Dios hablamos de un Dios vivo, hablamos de un Dios real, tiene que ser evidente en nosotros mismos. Nosotros tenemos que mostrar a ese Dios viviente. Y Daniel fue llamado por Dios para mostrar a Dios en su vida. En el capítulo 6 encontramos que Daniel fue acusado falsamente. Al final le encontraron estos 122 funcionarios, le encontraron fallas o inventaron fallas, o mejor dicho, crearon una probable falta para que él sea condenado a la muerte. Y Daniel fue condenado a morir en el foso de los leones. Pero el rey sabía que Daniel tenía un Dios. Y sabía que ese Dios de Daniel era un Dios vivo, un Dios poderoso. Cuando Daniel fue arrojado al foso, el rey le dijo, tú crees en un Dios viviente. Ese Dios viviente te va a librar. Y cuando finalmente Daniel fue sacado del foso de los leones, el rey reconoció que el Dios viviente, el Dios de Daniel, era un Dios que libra, era un Dios que sana, era un Dios que salva. El Dios viviente, hermanos, se hizo conocido a través del poder que Daniel mostraba de su Dios. ¿Qué Dios estamos mostrando ante nuestros amigos, hermanos? ¿Qué Dios es conocido a través de nuestros actos? ¿Mostramos a un Dios poderoso? ¿Mostramos a un Dios vivo, a un Dios real? ¿O tal vez un Dios lejano, un Dios distante, un Dios que no se conmueve frente a lo demás? Si nosotros somos fríos e indiferentes, la gente va a pensar que nuestro Dios es igual. Si nosotros somos apasionados, la gente va a decir, el Dios que ellos tienen es un Dios vivo, es un Dios de amor, es un Dios que se compadece. El segundo propósito que encontramos en la vida de Daniel es que Daniel fue traído a la tierra. Daniel vivió para dar la gloria a Dios en todos sus actos. Daniel, aparte de funcionario, aparte de gobernador, también Dios le dio la cualidad de interpretar sueños y de resolver enigmas. Eso fue parte de las cualidades del ministerio de Daniel. En una oportunidad, el rey Nabucodonosor, es una historia muy conocida, el capítulo 2 de Daniel, tuvo un sueño y se olvidó el sueño. Y mandó que vengan todos los magos y les pedí el sueño y la interpretación del sueño. Cuando no pudieron, entonces decretó la muerte para todos los magos, para todos los sabios, incluido Daniel. Daniel fue a la oración con sus amigos y Dios le reveló el sueño. Y Daniel se presentó delante del mayordomo, delante del funcionario que estaba cerca del rey, y le dijo, tengo la revelación del sueño del rey. El funcionario lo llevó ante el rey y Daniel se presentó delante del rey Nabucodonosor. ¿Saben ustedes qué cosa le preguntó? ¿Qué cosa le dijo el rey? Cuando lo vio un muchacho, vestido con simpleza y habiendo despedido a todos sus magos, con sus cortes, con sus asesores, tú podrás, le dice, tú podrás interpretar el sueño, le preguntó a Daniel. Lo menospreció pensando que no iba a poder. ¿Podrás tú, le dice, hacerlo? ¿Podrás tú revelarme el sueño? Y entonces Daniel le contesta, no soy yo, es Dios, el Dios del cielo, el Dios, el creador de todas las cosas. Él te ha revelado un sueño y Él nos dará también la interpretación. En todo lo que hacemos, hermanos, tenemos que dar la gloria a Dios. Lo que tenemos, lo que conocemos, es para la gloria de Dios. Nuestros amigos, la gente que nos conocen, tienen que escucharnos de nuestros labios, glorificar a Dios por lo que somos, por lo que tenemos. No dejemos, hermanos, que la honra sea para nosotros. No dejemos que la honra
la llevemos exclusivamente nosotros. Es cierto, hay esfuerzo, hay títulos, hay premios, hay mucho esfuerzo que vamos sembrando en el camino para conseguir nuestros logros, pero la gloria siempre debemos darle a Dios. Cuando Daniel interpretó el sueño y cuando Daniel ya se presentó delante del rey, el rey se humilló delante de Dios. El rey honró a Daniel y le dijo, en verdad, tu Dios es el Dios de los dioses. Ese Dios que te ha revelado el sueño es el Dios de todos los dioses. Y Él merece que todos en mi imperio y en mi reino lo honren. En otra oportunidad, en el capítulo 5 de Daniel, encontramos a Belsasar, un rey que tuvo la osadía de traer a su fiesta en la cual estaba con sus amigos, con sus mujeres, trajo los vasos de Jerusalén, los vasos sagrados del templo, de oro y plata, para que en esos vasos se sirva en ellos el vino y puedan seguir bebiendo el licor. Dios ya tenía para él una condena, una sentencia. Esa noche, en la pared del palacio se escribió unas letras enigmáticas, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Parece griego, parece chino, y nadie lo podía leer y menos lo podía interpretar. El rey Belsasar trajo a todos los magos, trajo a todos los sabios de su imperio, se reunieron y no pudieron interpretar eso que estaba allí en la pared. El rey estaba preocupado. El rey perdió la compostura y su mujer entró al palacio y le dice, mi rey, no tienes por qué preocuparte, le dice. No tienes tú por qué estar tan neurótico respecto a ese tema. Hay en tu reino, le dice, hay en tu reino un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Hay un hombre de los dioses. Hay un hombre que está cerca de los dioses. Para ellos, para los persas, Daniel pertenecía a una esfera especial donde habitan los dioses. Y le decía a su esposa, al rey, él te va a dar la interpretación de este enigma. Y cuando el rey lo tuvo delante de sí, cuando fue llamado, Daniel le pregunta, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. Honraba Daniel a su Dios a través de su conocimiento. Glorificaba Daniel a su Dios a través de lo que él hacía. Porque eso que él tenía, esa sabiduría, no era propia, hermanos. Era lo que Dios le había regalado. Eran dones de Dios. Ahora, nosotros estudiamos, trabajamos con mucho esfuerzo. Pero recordemos que por ser hijos de Dios, eso le pertenece a nuestro Padre. Esos dones, esos talentos que tenemos, no son propios, son dados por nuestro Dios. Y cada vez que lo mostramos, cada vez que alguien nos resalta, cada vez que alguien nos dice, qué bonito que usted hace este trabajo, esta pintura, este arte, tenemos que decir, es de Dios. Tenemos que darle la gloria a Dios. El tercer propósito por el que Daniel vino a la tierra es para interceder por su pueblo. Intercesión es pedir ante alguien por un tercero. En este caso, Dios está pidiendo ante Dios por su pueblo, hermanos. Daniel, a esta altura, en el capítulo 9, donde estamos en esta semana, ya tenía cerca de 85 años. Ya era un anciano. Ya había servido a Dios con su ejemplo, en su trabajo. Había mostrado a Dios en todos sus actos. Había glorificado a Dios con su vida. Ya era un hombre ya terminando su vida en la tierra. Pero había una cosa que le faltaba, hermanos. Daniel, ustedes recuerdan, vino cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia, aproximadamente teniendo 15 o 16 años. Año 605 antes de Cristo, en el gobierno de Nabucodonosor. Y cuando él, hermanos, está en el capítulo 9,
Ya estamos aproximadamente en el año 538, 539, ya en el gobierno del Imperio Persa. Y según las escrituras que Daniel conocía, él ya calculaba que se iban a cumplir los 70 años que Jeremías reveló que duraría el cautiverio, la cautividad del pueblo judío. Y cuando Daniel estuvo un día orando, se humilló delante de Dios. Comenzó a clamar por su pueblo. Comenzó a reclamar de parte de Dios el cumplimiento de esa promesa. Intercesión, oración. Señor, te dice en lo que hemos leído ya, que termine, Señor, este cautiverio. Padre, permite que tu pueblo vuelva a nuestra ciudad santa. Y decía en su oración, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. Sabemos que hemos pecado y sabemos que el pecado siempre está en nosotros, pero decía, Señor, oramos por tus misericordias, por tu compasión. Te suplicamos que nos perdones. Oye, Señor, perdona, presta oído. Señor, hazlo. Oraba Daniel, hermanos, derramando su ruego, dice el capítulo 9 por su pueblo. Estaba orando, estaba intercediendo y estaba haciendo confesión de pecado. Estaba asumiendo como suyo el pecado de su pueblo, de su rey y de sus mayores. Él vino muy pequeño, muy adolescente de su pueblo, pero estaba asumiendo él esos pecados como suyos. Qué gran ejemplo, hermanos. Hoy día nos cuesta asumir como nuestros los pecados, por decir, de la familia. Nos cuesta asumir como nuestros los pecados de la iglesia distrital nacional. Y mucho más nos cuesta asumir como nuestros los pecados de nuestro pueblo, de nuestra nación. ¿No será que Dios está buscando de nosotros también una confesión? ¿No será que Dios en estos días está buscando que de nuestros labios podamos asumir también esas faltas y podamos pedir perdón y podamos tener confesión de pecado? Daniel no era responsable, Daniel no era culpable, pero le decía, Señor, perdónanos. Hemos cometido pecado y por eso estamos cautivos. Señor, perdónanos. Se humilló Daniel, se humilló profundamente. Hermanos, una de las claves para encontrar la felicidad personal, una de las claves para crecer como iglesia, una de las claves para crecer como nación, es que dejemos de echar la culpa a los demás. Dejemos de señalar a los demás como responsables de los problemas y asumamos nuestra responsabilidad y que estemos dispuestos a contribuir con la solución. No es posible, hermanos, que sigamos señalando a los demás como culpables, como responsables de problemas de años. Yo les invito esta mañana que reflexionemos en este ejemplo de Daniel, un anciano de 85 años o tal vez más. Está confesando los pecados propios, está confesando los pecados de su pueblo, está asumiéndolos como propios, está intercediendo delante de Dios, está rogándole a Dios. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Cuando hay intercesión, cuando hay confesión, Dios escucha. Y Dios escuchó a Daniel. Dios escuchó el ruego, la oración, la confesión de Daniel. Y Dios respondió. Es un capítulo muy interesante. Yo les invito, si no lo han leído, léanlo, hermanos, hoy, en este día de ayuno. Léanlo. Es un capítulo profundo de cómo actúa Dios cuando oramos, cuando clamamos. Dios mandó en el acto a un ángel para que le explique lo que va a pasar con su pueblo. Y en esta oración el ángel llegó y le explicó y le dijo, mira Daniel, Dios ha escuchado tu clamor. Entiende que tu pueblo va a ser libre. Entiende que tu pueblo va a volver a Jerusalén. Pero quiero explicarte una cosa, le dice. Quiero que tú sepas que el pecado
de tu pueblo no va a terminar. Tu pueblo va a seguir en pecado. El pecado siempre va a estar ahí en la superficie, en la mente, en el corazón de las personas. Le dice el ángel, el pecado recién será resuelto con la llegada del Mesías. Capítulo 9, versículo 24. Y le da una revelación, le da una visión, le da una profecía, llamada la profecía de las 70 semanas, que es algo así como una llave, como una clave profética, la madre de todas las profecías, la que tiene que ver con el fin del mundo y la que un poco nos explica o nos introduce al libro de Apocalipsis. Para entender Apocalipsis, tenemos que leer Daniel 9. Y para leer y entender capítulo 9 de Daniel, tenemos que ir al Apocalipsis. Está como que enclavado, amarrado con Apocalipsis. Esa revelación Dios se la da a Daniel porque lo ama. Una mirada al futuro, más allá de su propio pueblo. Él está clamando por su pueblo, que vuelvan de la cautividad, que ya terminó los 70 años de cautividad, que perdone el pecado. Y Dios le dice, van a volver, pero seguirán pecando. Van a volver, pero habrán otros imperios, después los persas, los griegos y después los romanos. Van a volver, pero el pecado seguirá hasta que venga el Mesías. Y Daniel no lo entendía, hermanos. Daniel no lo entendía. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿estamos entendiendo el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Estamos entendiendo, hermanos, por qué estamos en la tierra? ¿Estamos entendiendo por qué tenemos este COVID con nosotros? ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Daniel quiso entender los planes de Dios. Y aunque el ángel le explicó, no lo podía entender. Aunque el ángel estuvo con él, no lo podía entender, hermano. Solamente le voy a leer 2 versículos. En el capítulo 8, versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Se la habían explicado, pero no la entendía. Ahora en el capítulo 12. En capítulo 12, versículo 8, nuevamente el ángel le explica la visión del fin del mundo. Y Daniel escribe, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel quería conocer el significado de lo que él estaba revelando, de lo que Dios le estaba dando. Y solamente Dios le dice, no es para ti, no es para tu tiempo. Solamente tú escribe y no te preocupes por conocer los detalles. No te preocupes por encontrar las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Tú escribe, porque le dice el ángel, hay cosas reservadas. Anda, Daniel, le dice versículo 9, 12:9. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La versión NTV dice, son secretos. Son cosas reservadas solamente a la exclusividad de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que no entendemos hoy por qué ha aparecido este virus. No sabemos el origen real. Algunos hablan que es un castigo de Dios, otros hablan que no es castigo de Dios, que es consecuencia de los propios humanos. No lo sabemos, hermanos. No tenemos la posibilidad de entrar en el tiempo y retroceder para encontrar la causa original. Pero el Señor tiene un propósito, hermanos. El Señor quiere que en estos días nosotros podamos interceder por nuestro pueblo, podamos humillarnos por nuestro pueblo. Es increíble lo que está pasando hoy en los hospitales. Falta oxígeno, faltan camas, familias, hermanos nuestros se están enfermando y muchos hermanos tienen temor de ir al hospital, no solo porque no hay camas, sino porque hay contagio. Ya han decidido permanecer en sus casas para ir a atenderse y tomar la medicina que le receta el médico.
¿Cuál es el propósito de Dios en estos días? ¿Por qué Dios nos está permitiendo vivir? Una de las razones, hermanos, es que Dios quiere que nosotros nos humillemos. Dios quiere que nosotros intercedamos por el pueblo. Dios quiere que nosotros oremos por el pueblo, por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestras familias, y que aprendamos a depender totalmente de Dios. Daniel es un ejemplo, hermanos. Mostró a Dios en su vida. Mostró que Dios es un Dios poderoso. En lo que él hacía, mostró que Dios tenía poder, que Dios era un Dios cercano. Y en todo lo que él hacía, él glorificaba a Dios. Pero también Daniel es un ejemplo de intercesión, de oración, de clamar a Dios por su pueblo permanentemente. Hermanos, en este día de ayuno, intercedamos por nuestro país. Oremos por nuestro país. Pidámosle perdón a Dios por los pecados de nuestros gobernantes. Pidámosle perdón a Dios por los pecados de nuestra iglesia. Pidamos perdón a Dios por el orgullo, hermanos, por la vanidad, y humillémonos delante de Dios. Cerremos nuestros ojos, les invito a orar. Que el Señor tenga piedad y compasión de todos nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor,